¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y su pueblo. Amén, aleluya. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. ¿Y por qué lo siento muy bajitos? ¿Qué pasó? Paró la música, pero no para la alabanza. Amén. Gloria a su nombre. Dios es bueno, amén. Él nos trae a su casa. Amén, aleluya. Podemos estar, tal vez, y no qué sería de nosotros si no nos hubiera, como dice esa canción, si no nos hubiera alcanzado el Señor. Amén. Decimos, Cristo, yo te amo, pero, amén, también como Él debe de decir a nosotros cuánto los ama a ustedes también. Amén. Pensar en eso, amén. Piensa en eso. Si nosotros decimos, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, ¿qué diría Él de nosotros? Te amo también. You know, Jonathan, yo te amo. Kevin, yo te amo. Julio, yo te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. A cada uno de nosotros. Amén. Así en esta hermosa noche, ya que estamos, amén, de pie, vamos a abrir nuestras escrituras en, en el segundo libro de Reyes, sus versos 17, perdón, su capítulo 17 y sus versos 24 al 41. Leemos antifonalmente la palabra de Dios en esta noche. El tema de esta noche, amén, es el verdadero temor a Dios. Amén. ¿Alguien puede decir el verdadero temor a Dios? Amén, ese es el tema en esta noche. Segunda de Reyes, capítulo 17, sus versos 24 al 41. ¿Todos lo tienen? Vamos a esperar un momentito para que estemos, amén, unánimes, amén, para leer la palabra de Dios. La palabra que nos limpia, nos aviva, amén. Entre más escudriñamos la palabra, usted ve cambios en su vida, en su relación con Dios. Usted ve los cambios en su fe, en ese Dios, hacia ese Dios maravilloso. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 24. ¿Todos estamos ahí? Okay. Yo leo uno y ustedes el siguiente. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamá hicieron a Sima. Temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos.
Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Amén. Así vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por su presencia, por su amor y su misericordia, Señor. Venimos delante de ti de una vez más, Señor, pidiéndole, Señor, que sea usted tomando control, Señor, de este momento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toma control, Señor, de mis labios, Señor, de mi movimiento, Señor, de mi ser, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque, Señor, tú eres el que es digno de gloria y honra, Señor. Tú has puesto, Señor, este gran, Señor, maravilloso Dios, poder, dice tu palabra, en vasos de barro para que la gloria sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hoy, Señor, maravilloso Dios, sea despojado, Señor, maravilloso Dios, nuestras vidas, Señor, de todo peso, Señor, todo cansancio, Padre, todo lo que puede, Señor, maravilloso Dios, de robar, Señor, la bendición que usted tiene para nosotros en esta noche, Señor, maravilloso Dios. Danos oídos para oír al Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y tu palabra nos transforme, nos limpie, nos renueve, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, y se ha atado, Señor, al hombre fuerte, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, y sea tu nube de gloria, Señor, en esta noche, en esta hora, Señor, rodeando, Señor, maravilloso Dios, nuestras vidas, Padre, poniendo ese peso de gloria sobre nosotros, Señor, sobre cada vida que está aquí, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice desde más pequeño a más grande, Señor. Y gracias que una vez más estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Puede tomar su asiento. El verdadero temor a Dios. Al principio puse el verdadero temor de Dios, pero cuando me pidió el hermano Nelson, amén, el título del mensaje, me dijo, no es el verdadero temor a Dios. Y dije, no sé, no es lo mismo que temor de Dios y temor a Dios. Y él me dijo, no, porque si pones temor de Dios, es decir, vas a tener o tienes miedo de Dios. Eso quiere decir, dije, no, quiero decir que tengamos, que es la reverencia a Dios, el respeto a Él, la sumisión a Él. Entonces me dijo él, ok, entonces ponle el verdadero temor a Dios. Amén. Y eso es lo que quiero tratar de ¿cómo puedo decir? De hablar. Eso es lo que quiero tratar de explicar. Amén. Que el temor de Dios, sabemos, amén, hemos escuchado hablar en este lugar por medio de los siervos, tal vez en otras predicaciones, a través de otros predicadores, pero aquí, amén, hemos aprendido a través del siervo que el temor de Dios es el respeto a Dios, no es tener miedo a Dios. El temor a Dios es guardarle y presentarle respeto y reverencia a Él. Y en el capítulo 17 me llama la atención porque el autor de Reyes, el que escribió este capítulo, él ataca ese punto en este capítulo de temer a Dios. ¿Qué es el temor hacia Dios? ¿Qué es ese respeto hacia Dios? ¿Cómo es que uno de creyente que ha recibido al Señor, que ha creído en Dios, cómo su vida tiene que temer a ese Dios que lo llamó, que lo escogió, que lo apartó, amén, de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable? Y sabemos que
Ese acto que el Señor puso en nuestra vida de temerle a Él, viene de Él, tiene que venir de Él. Porque nosotros, solo nosotros no temeríamos a Dios. La palabra dice en Romanos 3 que no hay temor en los ojos de los hombres, no hay temor en nosotros. Dice que nosotros nos hemos extraviado como ovejas sin pastor. Dice la palabra de Dios en Job, dice que la gente impía, la gente le dice a Dios, apártate de nosotros, que no queremos conocer tus caminos. La palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Dios y no tenía Dios que ver nada con nosotros y nosotros con Él, porque el pecado nos separaba de Dios y todos hemos pecado, dice la palabra. Todos hemos nacido bajo pecado. Y aquí en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, el autor quiere como dar a entender qué es temer a Dios, qué es tener respeto a Dios. Él le da de suma importancia aquí en este capítulo sobre qué es el verdadero temor hacia Dios. Como si vamos al versículo 36 al 41, dice así: mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Aquí dice, amén, que Dios le dio la orden a su pueblo Israel. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, dice, a este temerás, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Aquí vemos, hermanos, que el autor de este capítulo quiere describir que el temor hacia Dios es nuestra fiel adoración a Dios. Es nuestra fiel obediencia a Dios. Es nuestro continuo rendimiento a Dios. El temor de Dios es una sumisión a Él y a lo que a Él aprueba y lo que no aprueba. Es una sumisión a lo que Él representa, su naturaleza. La naturaleza de Dios es santa, es santo. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y el que tiene el temor hacia Dios, nosotros, amén, porque una persona que no ha tenido ese encuentro con Dios, que no ha recibido a Dios en su corazón por medio de recibir a su Hijo Jesús para salvación, no puede recibir esa regeneración, ese cambio, esa transformación para poder temer a Dios. No puede. Solo los que han sido renovados y nacidos de nuevo pueden empezar a caminar con una vida que agrade a Dios, que teme a Dios, que respete a Dios, que guarde reverencia a Dios, que camina en santidad delante de Dios, que camina en consagración para Dios y solo para Dios. Es el temor a Dios. Si que mi Dios es santo, yo debo de andar en santidad. Si mi Dios dice, conságrate, me consagraré. Si mi Dios es puro, su palabra dice que todo aquel que desea verlo a Él, purifíquese a sí mismo, porque Él es puro. Ese es el temor a Dios. Si yo sé que mi Dios es puro, si yo sé que mi Dios es santo, es perfecto, que Él no comparta su gloria con las tinieblas, que Él es luz, yo debo de apartarme de lo que es oscuro y acercarme a su luz. El temor hacia Dios es querer agradar a Dios, someterme a Dios, buscar a Dios, tener una relación con Dios, poner mi fe y mi vida en Dios.
y que mi vida sea para Dios. Ese es el temor hacia Dios, que mi vida no es de otro, que mi vida ya no le pertenece al diablo, que el diablo no tiene potestad sobre mi vida, que ahora el que tiene potestad sobre mi vida se llama Jesucristo. Porque Él clarifica, no conocemos el autor de este libro, pero Él clarifica, Él dice en su palabra, y no tendréis dioses ajenos, no temeréis dioses ajenos. Él lo repite como 2 veces, como dando a entender, enfatizar, engrandecer, tratar de hacerlo grande para que nosotros veamos, oye, el temor a Dios es que no tengas a otro en lugar del verdadero Dios. Y hay muchas cosas que pueden ser dioses en nuestra vida. Y no solamente son los ídolos, que tal vez alguno de nosotros de ahí nos sacó Dios, de servir a los ídolos. Pero todo lo que roba y quita, que adoremos y busquemos y hagamos la voluntad de Dios, es idolatría. ¿Sabía eso? Todo lo que se opone para que nosotros sirvamos y adoremos y temamos a Dios, le respetamos, es idolatría. Esos son los ídolos. Todo lo que interviene, todo lo que interfiere en nuestra relación y caminar con Dios, de poner en Dios en el lugar primero que a Él le corresponde, es idolatría. ¿Por qué? Miren lo que dice en el verso 36, me llama mucho la atención. Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. El que teme a Dios va a adorar a Dios. Su palabra dice que presentemos nuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí dice, a Dios, a este haréis sacrificio. Ahora nosotros no hacemos sacrificios con nuestras obras. Ya no somos como los judíos, que ellos sacrificaban bueyes, corderos, para presentarlo a Dios como un sacrificio, para apaciguar su ira, su castigo hacia ellos. Nosotros ya no hacemos eso. Cristo ya fue ese sumo sacrificio. Él pagó el precio alto para que nosotros, amén, por medio de la fe tengamos acceso a la gracia de Dios. Dice Romanos 5, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. La sangre que una vez y para siempre nos hizo libre. Que una vez y para siempre, no solamente el día que lo recibimos, no, sino que nos sigue siendo libre, nos sigue enseñando el Señor a cómo temerle, a cómo guardar reverencia, a cómo respetarle, cómo caminar en santidad delante de Él, cómo guardar sus mandamientos con la fuerza de su poder a través del Espíritu Santo. Porque si vayamos a Isaías 11, capítulo 11, su verso 2 de Isaías. Porque temer a Dios es algo que viene de Dios, de parte de Dios, porque no sale de nosotros, es imposible. Somos pecadores. Y mira lo que dice aquí en Isaías 11, hablando sobre Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu y de poder, Espíritu de conocimiento y ¿qué? Y de temor de Jehová. Entonces, el creyente que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y que tiene ese verdadero cambio en su corazón, en su vida, ese nacimiento genuino y arrepentimiento genuino, viene a recibir al Espíritu Santo y viene a ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va guiando y le va enseñando sobre temer a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que todos nosotros, el día que Cristo vino a nuestra vida, cómo nos cuidamos, nos guardamos, teníamos esa diligencia de guardar lo que nuestros ojos miraban,
lo que nuestros oídos escuchaban. Mirábamos pecado y oíamos, corríamos. ¿Por qué? Porque Cristo nos cambió por completo. Él hizo esa obra en nosotros para amar justicia y amar lo correcto, para amar lo que es santo y odiar lo que es contra Dios, odiar el pecado que es contra Dios. Y eso es lo que dice Proverbios 8, que el temor de Jehová es odiar lo malo. Entonces, esto es algo de Dios. Esto es algo, amén, divino. Temer a Dios viene de Dios cuando nosotros damos nuestra vida al Señor. Y eso es lo maravilloso, porque viene de Él. Porque de otros medios, por nosotros mismos o por otras personas, por alguien más, no podemos recibir este don, este regalo de temer a Dios. Tiene que venir de Él. Y Él lo hizo posible para que nosotros viviéramos una vida no bajo esclavitud, sino en libertad. Entonces, el temor a Dios en los creyentes, en lo que son del Señor, nosotros, la iglesia, es seguir a Dios y a nadie más. Es seguir a Dios y a nadie más que solo Dios. Es servir y adorar solamente a Dios y nadie más que solo Dios. En el versículo 36, como hemos leído, el temor a Dios lo podemos, amén, definir en esta siguiente frase: a Jehová tu Dios temerás y solo a Él adorarás y servirás. Esa es nuestra relación. Él es nuestro Dios y a Él se temerá y a Él se adorará y solo a Él se servirá. El temor a Dios es que no hay otro, no hay más. No hay más, solo Él. Señor, tú eres mi adoración, tú eres mi Dios. Isaías 8:13 dice: santificad a Jehová y sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Ese es un respeto en nuestra relación con Dios. Entonces no hay otro más en nuestra vida que solo Dios, que solo Jesús, quien nosotros debemos de agradar, adorar, temer y servir. Ahora quiero hablar sobre el falso temor a Dios. Ya hemos, amén, visto qué es el temor a Dios. Y ahora vamos a tocar el punto, el falso temor a Dios. En este capítulo de Segunda de Reyes 17, vemos que existe un falso temor a Dios. En sus versos 24 al verso 41, como hemos leído, esta es la historia, hermanos. Dice que el pueblo de Israel se apartó de Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, delante de los ojos de Jehová. Y comenzaron a hacer ellos ídolos. Pusieron 2 becerros de oro. Comenzaron a adorar las huestes de los cielos, las estrellas, la luna. Comenzaron a practicar brujería, agüeros, creo que se dice, agüeros. Agüeros. Adivinaciones. Dice que ellos metían, como hemos leído, sus hijos en el fuego para el dios de Moloch. También dice que ellos ponían, amén, los ídolos en el templo de Dios. Ellos adoraban a dioses que aprobaban la prostitución. Cuando yo estaba viendo los dioses de estos pueblos aquí en este capítulo, dice que los de Babilonia hicieron a Sucot Benot en el verso 30. Y este es el Dios que dice, que quiere decir, esta palabra quiere decir en hebreo, el cuarto de las jóvenes.
donde dicen que posiblemente habían orgías sexuales, había prostitución y eran diosas que ellos adoraban en esa habitación. Nivas y Tartak, Adramelech y Anamelech, cuando los vi sus imágenes en el Google, parece puro demonio. Parecían demonios que uno se queda, wow, esto entró en el pueblo de Dios, de Israel. Esto fue lo que entró en la tierra de ellos, demonios. Y eso es lo que dice la Biblia. Lo que sacrifican los ídolos, sacrifican a los demonios, que detrás de los ídolos hay demonios. Esa es la historia, que Israel se apartó de Dios completamente. Comenzaron a levantar lugares altos. Esos lugares eran donde adoraban esos dioses paganos. Bajo todo árbol frondoso hicieron imágenes de acera, de madera. Se hicieron idólatras y olvidaron a Dios y lo abandonaron. Y dice que el rey Oseas, en este mismo capítulo, era rey de Israel. Y el capital de Israel, porque Israel se dividió. Los 10 tribus de Israel y los 2 tribus que eran Judá y Benjamín se dividieron. Habían 2 reinos. Y la capital de Israel era Samaria. Entonces viene este hombre, el rey de Asiria, y invade a Israel, a Samaria, y la sitea. Así se dice. La sitió. La invadió y la sitió. Y agarró todos los moradores de la tierra de Israel y los envió cautivos a Asiria. Como dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamá y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y pusieron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, los mismos asirios, babilónicos, y dijeron, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado los leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Siria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces, cuando estas naciones vinieron a habitar en lugar de los israelitas, comenzaron a ser sus dioses, habitaron sus casas. Y cuando Dios vio eso, dice que les envió leones y empezó a matarlos. Y cuando ellos vieron el castigo de Dios, porque ellos no temieron a Jehová, a Dios, y comenzaron a adorar sus ídolos, y empezaron a ver que los leones Dios los envió y a matarlos, vinieron al rey de Asiria y le dijeron, oye, nosotros no conocemos la ley del Dios de ese país, de esa tierra en que nos has puesto que habitemos. Ha enviado leones y nos están matando. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Nos pusiste ahí. Y el rey de Asiria mandó a un sacerdote para que les enseñe cómo temer a Dios. Pero ellos no temieron a Dios por completo. Note cuando ellos vieron que los leones llegaron a atacarlos y a matarlos, querían conocer la ley de Dios, cómo temerle a Él, cómo rendirle alabanza, adoración a Él para aplacar su ira. Y así hay muchos que no temen a Dios por su bondad y su misericordia con que Él los escogió y los redimió y los libertó de las tinieblas. Sino hay muchos que sirven a Dios por el temor, miedo, por miedo,
por miedo que Él les envíe leones. ¿Y qué son los leones? Enfermedades, pérdida de trabajo, problemas, ataques en la familia. Esas personas no tuvieron temor a Dios. No quisieron de verdad aprender a adorar y a servir y a dar su vida a Dios, a Jehová, sino que ellos temieron a su manera. Respetaron, guardaron reverencia a Dios, a su forma, en su media, como ellos pensaron que podían hacerlo. Ese es el falso temor a Dios. Que si yo le temo a Dios, debe de ser por amor, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. No debe ser de miedo. No debe de ser porque si no voy a la iglesia, me voy a enfermar, me va a castigar a Dios, me va a castigar Dios. No. El temor a Dios es toda nuestra vida. Por eso Pedro dijo, sea vuestra manera, toda vuestra manera de vivir, santa y piadosa. Toda nuestra manera de vivir. Y estas naciones querían tener a Jehová y a sus ídolos. Querían tener a Dios, a Cristo, pero a Belial al lado, al mundo. Querían tener la luz, pero también querían tener las tinieblas, por temor de los leones. El temor a Dios no debe de haber miedo, hermanos. No, respeto, no es miedo. Y este pueblo, no Israel, los asirios, los babilónicos, ellos temían a Dios porque tenían miedo de los leones. No le sirvas a Dios por miedo, que te va a quitar trabajo, o si no vas a la iglesia, no te congregas, no le sirvas, te va a venir enfermedad. Sírvele a Dios porque nos sacó de Egipto, de debajo la mano de Faraón y de servidumbre. No como este pueblo, amén, que ellos temían a Dios para aplacar su ira. Como diciendo, oh, si hacemos esto, estamos bien, we're good. Si hacemos este poquito, no me va a molestar Dios. No, Dios quiere todo de nosotros. Eso es lo que fue que despertó el interés de los asirios, de querer aprender cómo temer a Dios. Sin embargo, ellos tenían todavía sus dioses ajenos, sus demonios. Y sabemos que Dios no comparte su gloria. Nosotros, amén, nosotros tememos a Dios porque Él es bueno y misericordioso. No como los asirios que temieron a Dios por evitar sus juicios. Y aquí vemos en este capítulo cómo el pueblo de Israel, los judíos, cometieron la apostasía, que es que se apartaron de Dios. En el versículo 36 y 41 demuestra cómo los israelitas apostataron de la verdad y de la fe en Jehová, en su Dios, en el Señor. Y no temieron a Dios como Él merece y como Él pide de su pueblo. Los nuevos habitantes en Samaria, los asirios, babilonios, los de Cuta, Hamat y de Sepharvaim, con los judíos que escaparon la invasión, llegaron a formar los nuevos samaritanos, que era una mixta de judíos y de gentiles que después vendrán a ser odiados en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 10. Mateo capítulo 10. Su verso 5. Dice así, a estos 12 vio Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque
ese lugar ya completamente, que era antes parte del pueblo de Dios, se mezclaron con los gentiles. Se mezclaron y por eso vemos la controversia y la enemistad con los judíos y los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos se habían mezclado con los gentiles, con los asirios, los babilonios, como vemos aquí en la palabra de Dios. Y los judíos, amén, fieles, amén, pues se guardaron, pero los de Samaria no. Pero ahí había pueblo de Dios. Si vamos a Juan capítulo 4, muchos sabemos la historia de este capítulo. Y responde con un amén cuando todos lo tienen. Juan capítulo 4. Amén. Todos lo tenemos. Dice así, versos 1 al 42. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar, ¿por dónde? Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos, amén, la mujer samaritana. Que Dios viene, el Señor Jesús viene a su vida y Él le pide, dame de beber. Ya sabemos, y Él dijo, Señor, tú eres judío, yo soy samaritana, no nos llevamos bien. Y dijo, si supieras quién te pide, tú le pedirías y no tendrás necesidad de venir a este pozo y saciar tu sed, que yo la saciaría. Esa mujer posiblemente tenía un mal concepto de ella misma. ¿Por qué? Porque era una pecadora. Y como sus antepasados, como sus ancestros, los samaritanos, ella tenía esa misma costumbre, conocía de Dios, pero no temía a Dios por completo. Porque vemos que ella tenía conocimiento, decía, nuestro padre Jacob hizo este pozo para él y sus hijos y sus ganados. Y vosotros decís, los judíos, que hay que adorar en Jerusalén y nosotros en este monte. Y Jesús le dijo que no, que va a venir la hora que ni adoraréis en este monte ni en Jerusalén, sino que todos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ella tenía su costumbre de sus antepasados, posiblemente porque ella era pecadora, conocía de Dios, pero tenía sus 5 maridos o 6 maridos. Entonces no era completamente libre, no temía a Dios ni respetaba a Dios. Hasta que vino Jesús y le enseñó, amén, sobre temer a Dios, adorar y servirle a Él. Al principio esta mujer no tenía identidad, porque cuando nosotros perdemos el temor, temer a Dios, cuando no hay temor a Dios, nos identificamos con cosas malas. Y ya no nos identificamos con aquel que nos llamó, con aquel que nos justificó, nos limpió y nos escogió. Ya no nos identificamos como hijos suyos, porque dice su palabra que somos del Señor. Dice su palabra que nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. Nuestro cuerpo y espíritu es para glorificar a Dios, porque son de Él, no es de nosotros. Nuestro cuerpo es del Señor. No podemos hacer lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, porque a Él le pertenece. Y esta mujer no tenía identidad. Se identificaba tal vez con sus ídolos, con su vida de adulterio, de fornicación, con una vida de pecado, que ella pensaba tal vez que se saciaba en esas cosas. Pero hasta que Jesús vino a su vida y la hizo libre, encontró su identidad en el verdadero Dios a través de Jesús. Y se encontró con aquel a quien se debe de temer, adorar y servir solamente y fielmente. Por eso es importante que cuidemos, porque el temor, algo que contribuye al temor a Dios, es la fe.
Si creemos en Dios, temeremos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Porque si volvemos a Segunda de Reyes, XVII. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el verso 9 al 14 de Segunda de Reyes 17. 9 al 14. Dice así: los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. El resultado del 14 dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales que no creyeron en Jehová su Dios. Entonces, si en el creyente se pierde el temor hacia Dios, el entender de verdad a quien yo adoro, a quien yo sirvo y a quien yo he de temer, y solo a Él, solamente a Él, únicamente solo a Dios, a Jesús, y que no hay otro que solo a Él debo de temer, rendir mi vida, mi obediencia, mi sometimiento a Él. Cuando eso se pierde, el temor hacia Dios, también se pierde de creer en Dios. ¿Por qué ellos hicieron lo malo? ¿Por qué? Porque se les apagó, se les debilitó el respeto y reverencia a Dios. Y llegaron a ser duros, como piedra, sus corazones. Y la Biblia dice que ellos no caminaron en fe cuando estaban en el desierto. Entonces, el Señor nos ayuda, amén, temerle a Él cuando hemos creído en Él. Porque dice su palabra que hemos sido salvos por su gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino de Él, para que ninguno se gloríe. Esto lo produjo Dios, que en nuestro caminar cristiano yo le teme a Él, respete a Él, le obedezca a Él, me santifica a Él, me purifica a Él, me renueve a Él, para que cada día más, cuando yo vea su poder en nuestras vidas, en mi vida, nos anime a seguir guardando reverencia a Él, porque Él es el que lo produce en nuestras vidas y nos enseña a través del Espíritu Santo a toda verdad, nos guía a toda verdad. Y me llama la atención lo que dice Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Dice el verso 2. Elegido según la presencia, no presencia, presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, en la presencia, en el preconocimiento de Dios, Él nos había escogido para santificarnos
con el Espíritu, para que usted y yo podamos obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. Amén. ¿Por qué? Porque somos duros, somos de carne, somos de sangre y luchamos todos los días negándonos. Luchamos con el pecado, con la carne, con las cosas del mundo, las tentaciones, el enemigo, los demonios. Luchamos. Y es Dios que nos va encaminando y enseñando cómo temerle a Él, cómo guardarse uno para Él. Por medio de su amor, por medio de su bondad. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que el amor de Dios me constriñe. ¿Sabe qué quiere decir que me constriñe? Me empuja a hacer algo que me hace hacer algo a la fuerza. El amor de Dios. El amor de Dios nos empuje cada día más a tratar de agradarle a Él, a obedecerle a Él. Cuando vemos su favor con nosotros, queremos temer a ese Dios, no por miedo, sino porque Él ha sido bueno con nosotros cuando hemos sido malos, infieles. Él nos constriñe con su amor y nos va enseñando, hijito, hijita, esto no es correcto. Esto sí es correcto, pero esto no. Esto es lo que estás haciendo. Está mal. ¿Por qué? Porque nos ama. Y esa es la evidencia de nuestra perseverancia. Que Dios viene limpiándonos. Que Dios viene transformándonos. Que Dios sigue, aleluya, obrando, cultivando nuestra fe y nuestra consagración para Él. Aleluya. Porque nosotros éramos como la samaritana. Todavía teníamos un mal precepto de nosotros y de Dios. Como ella, en su manera, en su punto de vista, temía a Dios como ella pensaba que se tenía que temer. Pero no, hasta que Cristo vino, vio que era diferente. ¿Ven? Que Él quería su vida y que Él quería estar en su vida. ¿Ven? Así pongámonos de pie en esta hermosa noche. Gracias, Padre. Damos gloria, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Vamos a orar. Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, tu compasión, Señor, por la cual no hemos sido consumidos, dice su palabra, Señor. Y hoy estamos aquí en este lugar, Señor, maravilloso Dios. Señor, perdónanos si no hemos, Señor, maravilloso Dios, temido, Señor, con ese temor y reverencia a ti, Señor, como tú lo mereces y eres digno, Señor. Padre, perdónanos, Señor, en cualquier falla que tal vez hemos cometido, Señor. Si hemos puesto otras cosas antes que a ti, Señor. Si hemos, Señor, flaqueado, Señor. Ayúdanos y levántanos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, según tu misericordia, según tu voluntad, beneplácito, Señor, con el cual nos has escogido, Señor, para, Señor, maravilloso Dios, ser pueblo santo, pueblo suyo, linaje escogido, Señor, maravilloso Dios, Padre. Señor, maravilloso Dios, Padre, Señor, ayúdanos, Señor, en esta noche, Señor, si hay alguien que se siente en lo desechado, en lo menospreciado, Señor, maravilloso Dios, en lo olvidado, Padre, que sepa que hoy, Señor, tú estás tocando su corazón y lo estás trayendo más y más a ti, Señor, y que quieres, Señor, sanarlo, sanarla, que quieres estar con él y con ella, Señor, maravilloso Dios, más, Señor, que nosotros queremos estar contigo. Tú quieres estar con nosotros más, Señor, maravilloso Dios, Padre. Ahí, Señor, maravilloso Dios, sea tu Espíritu ministrando, consolando y fortaleciendo cada hermano, cada hermana que se hizo presente aquí en esta noche, Señor, maravilloso Dios, Padre. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas grandes para, Señor, cada uno de nosotros, para este ministerio y para los que nos han estado viendo, Señor, que ellos, maravilloso Dios, pueden recibir, Señor, ese constriñar, Señor, del Espíritu
Santo, para amar a Dios, Señor, y para servir a Dios y adorarte solo a ti, Señor. Y que otro no ocupe tu lugar, maravilloso Dios. Y que también, Señor, no nosotros intervengamos en tus propósitos, Padre. Ayúdanos a ser mansos y humildes y obedientes delante de ti, Señor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy trae vida, Señor, y germine, Señor, maravilloso Dios. Y haga, Señor, fructificar, Padre, la vida de nosotros, Señor. Todos nosotros que estamos aquí, Señor, para, Señor, maravilloso Dios, para bien, Señor, y no para mal, Padre, para vida eterna, Señor, para contigo, Señor Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y el honor, Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así voy a entregar el tiempo a nuestro pastor. Que Dios bendiga a mi hermano. Y Dios va a levantar más jóvenes. ¿Cuánto lo creen? Una de las cosas es, hoy tenemos al Espíritu de Dios. Escucha.